Almacoras, Olmos, Puerto de Villa de Pomalca, Tumán y la tierra de los brujos. ¡Hala! ¡Oiga! Dice que vive el departamento de Lambayeque con su capital Chiclayo. Muy buenos días, amigos de Destape Noticias. Damos inicio a una nueva edición de su programa Destape a través de Destape.net, llegando desde Chiclayo para el mundo. Y como decíamos y anunciábamos ya en las redes desde el día de ayer, en la misma página del canal, hoy es un día eminentemente cultural para nosotros. La cultura es un tema que debe dominar en mucho nuestras vidas, porque se dice que la cultura nos hace más humanos. Así que en ese sentido vamos en algunos minutos a tener una entrevista muy importante con el crítico literario, autor de textos literarios, el literato lambayecano Nicolás Hidrogo. Pero antes queremos dar la bienvenida a un auspiciador dentro del staff de selectos auspiciadores que tiene Destape.net, que es la institución educativa privada El Nazareno. De aquí damos la cordial bienvenida a esta institución que ya está a puertas de cumplir las bodas de plata. Hoy o este año cumplieron 24 años y se aprestan el 2016 a cumplir sus bodas de plata en sus 3 niveles, trabajando como es inicial, primaria, secundaria, con su lema Somos Uno, y en realidad vienen haciendo honor a ese lema o están en gran parte a la vanguardia de la educación en el norte del país. Los interesados pueden ir a la avenida Luis González 1094, en todo el centro de Chiclayo, también Manuel Arteaga 460 Los Parques. Así que ya saben, Colegio El Nazareno. Y también nos anuncian que están en Pacora, hay ahí una unidad descentralizada del Colegio El Nazareno. Así que ya saben, amigos, los que están interesados en tener una educación pletórica en valores, pero también con una fuerte preparación psicopedagógica, El Nazareno, una alternativa de primer nivel. Ahora sí, damos la bienvenida a un gran amigo que viene, creo, prestigiando desde hace buen tiempo las letras en el norte del país, y que evidentemente su trajinar no solamente es en el Perú. Él nos contará que ha estado por otras latitudes, pero en primer lugar le damos la cordial bienvenida a nuestro gran amigo Nicolás Hidrogo. Nicolás, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Edwin, gracias por la invitación y por estar aquí en esta mesa que después de mucho tiempo venimos para compartir y hablar sobre lo que está ocurriendo aquí en Lambayeque con respecto a literatura. Evidentemente, Nicolás, tú eres de casa y en ese sentido creo que va a ser mucho más fluido este primer encuentro, y desde ya quiero comprometerte a que tu presencia sea permanente en lo posible, previa coordinación por supuesto, porque Lambayeque, el norte y el Perú necesita de los hacedores literarios. Nicolás, ¿cómo va la impronta cultural en general en Lambayeque y en el norte del Perú? Desde tu avistamiento, ¿cuál es la percepción que tiene un creador literario respecto al tema de la poesía, la literatura en general, la prosa? ¿Cómo va el ensayo en todos estos últimos 15 a 20 años en Lambayeque y en el norte del país? Mira, hay un punto de quiebre que es el 2010, que es lo que se ha denominado el efecto post-Nobel, a raíz de lo que Mario Vargas Llosa obtuvo y prestigió a las letras peruanas y universales. Digamos, en los últimos 5 años se ha venido produciendo todo un fenómeno de impulso, un fenómeno que anteriormente estaba un poco adormilado. Sin embargo, ya desde el 2004 ya se venía gestando también un movimiento que fue Conglomerado Cultural, en el cual se pudo de alguna manera impulsar y hacer más frecuente la actividad literaria en lo que es la poesía, en lo que es el cuento, en varios lugares. El caso, empezamos en la Casa de la Cultura y luego salimos a otros espacios de la sociedad civil y también de las universidades. Indudablemente la literatura en los últimos 5 años ha tenido un giro bastante notorio para bien, porque se han incrementado los autores, y muchos autores que anteriormente no habían publicado están ahora publicando con más asiduidad.
En los últimos años, los últimos 5 años hemos pasado de tener un promedio de 12 a 14 libros que literariamente hablando, que se publicaban al año, tenemos actualmente una media de 32 libros. Entre el 2011, 12, 13, 14, más o menos ha habido un promedio de publicación de 32 a 35 libros anuales, que me parece algo significativo, pero aún corto comparado con Trujillo, que tiene un promedio de 156 libros. Estamos todavía muy lejos, comparado con Lima, que tiene 1200 libros. Bueno, Lima es Lima. Sin embargo, Lambayeque pasó de tener los 12 libros al año a tener los 35 que está teniendo ahora. Lo cual ha sido un salto cualitativo. Un salto cualitativo y cuantitativo. Creo que eso indudablemente es un indicador de cómo va la movida literaria en Lambayeque. Nicolás, haciendo una introducción para una tingencia pertinente, ¿tú crees que podemos hablar propiamente de literatura lambayecana o la literatura que se hace en Lambayeque? Mira, me parece que eso es muy pertinente en la medida en que nosotros, por denominación general, hablamos de literatura lambayecana, y en los textos mismos del prospecto, de las propuestas, del plan lector y del proyecto curricular regional educativo, se habla de literatura lambayecana, pero en el rigor aquí hay que poner una precisión. Mira, en primer lugar, aquí los que estamos haciendo literatura en la región Lambayeque, que es casi una treintena, que lo hace con continuidad y sostenibilidad en el tiempo, porque después hay más gente que escribe, puede que haya gente que tenga novelas, cuentos, poemas, pero nadie los conoce. Pero de los que conocemos y frecuentamos y activamos, hay un promedio de 32 a 35 autores que están en la palestra literaria. Permanentemente. De esa falange de poetas y narradores, novelistas, cuentistas, ensayistas, tenemos más o menos un promedio de un 40 a 50% de gente migrante, que viene de Cajamarca, que viene de Trujillo, que viene de Lima, que viene de Amazonas, que viene de Piura, etc. Lo que significa de que cuando queremos hacer una evaluación de los tópicos temáticos, de los contenidos que hay con respecto a la inspiración o al entorno literario, nos damos cuenta que no hay una literatura que esté afincada, ubicada, digamos, desde el punto de vista topográficamente hablando, en Lambayeque. O sea, que sea telúricamente lambayecana. Efectivamente. Entonces, ahí tenemos un fenómeno ahí, que hay un proceso de deslambayecanización temática. Pero para bien, en todo caso, ¿no? Porque el hecho de que haya una literatura mucho más activa, mucho más dinámica, que la creación, como tú decías, de 12 a 32 libros se ha incrementado, es también por la presencia de los migrantes que han venido de otros lugares. Obviamente, yo creo que el factor migrante, como en todo el país, es un fenómeno difícil de controlar, y es parte, creo que, del proceso social. Yo creo que el fenómeno migrante ha contribuido mucho. En primer lugar, ha contribuido a enriquecer el acervo cultural. En segundo lugar, las nuevas formas más competitivas entre los locales y los migrantes. Y con eso te digo que el 60% que está haciendo, que no es necesariamente la mayoría, son los más activos, son los más productivos, los más tenaces, los más asiduos. Eso, claro, nos puede llevar a decir, bueno, ¿existe identidad literaria en Lambayeque? Mi respuesta es no. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de literatura, el flujo migrante, ha hecho que los tópicos temáticos sean necesariamente de los lugares de origen. Te pongo un ejemplo. Andrés Díaz Núñez, que es quizá el autor más antiguo del prospecto, que se da el año 1984. Cajamarquino, tengo entendido. Cajamarquino. Él ha nacido en Cajamarca, en Chota. Chotano. Por decir, él más o menos vino alrededor de más o menos los 28 años aquí a vivir en Chiclayo, ya de tener promedio de 70 años. Si nos vamos al rigor, la literatura de Andrés Díaz Núñez es una literatura andina, es una literatura migrante, es una literatura que no está afincada en Lambayeque. Sus tópicos temáticos, sus personajes, su geografía literaria, su cartografía literaria, está enmarcada en la literatura andina. Sin embargo, él ya está en Lambayeque viviendo más de 40 y tantos años, y por lo tanto, por derecho propio, por actividad y por haberse afincado tanto tiempo y producido acá, está considerado dentro de la literatura en Lambayeque. O sea, se podría decir que la cosmovisión literaria de Andrés Díaz Núñez se nutre de raíces andinas, pero de alguna forma dentro de un contexto regional lambayecano.
o norteño. Claro, una de las obras, el caso más emblemática del caso de Andrés Dinius, que es Rastros Sangrantes, es una obra que obviamente es el puente entre el migrante andino que viene a la ciudad y se localiza justamente en los pueblos jóvenes, que es el factor social migrante de la vivienda, en que casi todos los migrantes vienen a ser los cinturones de la ciudad. Imagínate, el distrito más grande de toda la región Lambayeque, que es Leonardo Ortiz, se dice que tú tiras una piedra y le va a caer un cajamarquino. Ah, por supuesto, se dice que ahí está el 80% son cajamarquinos. O hijos o descendientes de cajamarquinos. O sea, las raíces están, digamos, Cajamarca tiene una presencia aquí en la región de Lambayeque muy significativa. Las 6 cooperativas, ni que decir. Por supuesto. Yo creo que estamos, de acuerdo al INEI, estamos en alrededor del 40 al 45% de migrantes Bastante aquí, alto, ¿no? y por lo tanto, digamos, Chiclayo, no podríamos decir que todos los ¿Tú crees que que caminan... se ha producido, Nicolás, se ha producido un proceso de aculturación? ¿O más bien al contrario, ha habido un proceso de deculturación? No, al contrario. ¿Cómo, Yo creo, antropológicamente, ¿cómo podríamos situar mira, yo este creo tema? que hay un proceso de sincretismo cultural, Caramba. porque obviamente el andino trae sus costumbres, sus tradiciones, El tema del cuy, por ejemplo, en su la comidas, gastronomía, que se ha convertido en porque- algo emblemático en el norte, Lógico. ¿no? Entonces yo creo que lo que se habla de comida no andina tiene mucho que ver con eso, ¿no? La Tremendamente. fusión, digamos, de las culturas, tanto cajamarquina como lambayecana costera, obviamente es el resultado de ese proceso migratorio, pero también es el resultado del reacomodo mismo de los factores culturales, porque aquí, si tú vas a hacer un estudio sociológico sobre las costumbres y tradiciones, pues es difícil establecer cuál es lambayecano y cuál es cajamarquino, Sí. porque hay un sincretismo Tremendo, simbiótico tremendo. tan grande que a veces no estableces el umbral entre, bueno, exactamente, esto es una costumbre lambayecana propiamente dicho, o tiene una influencia también cajamarquina. Claro, por ejemplo, vas a Pátapo y resulta que el plato típico el día domingo es el cuy. Así es. Entonces uno no sabe si está en Cajamarca o Claro, está en Lambayeque. claro, claro. O finalmente ya se ha dado lo que tú estás explicando, ¿no? Sí, y yo creo que eso, mira, en el plano literario, al contrario de desculturizar, creo que complementa, porque las culturas obviamente son ricas porque tienen sus propias formas expresivas, sus propios giros idiomáticos, sus propios sociolectos. De alguna manera eso es una complementariedad y un enriquecimiento muy grande. ¿Por qué? Porque Chiclayo es una ciudad muy cosmopolita, de casi 1 millón de habitantes, pero una ciudad muy cosmopolita. Hay variadas formas. Cuando nosotros queremos etiquetarla de repente como Chiclayo, la ciudad de la amistad, pues es relativo, porque hay que entender que de repente un turista se encuentra con un cajamarquino, el cajamarquino es más parco, el lambayecano vuelta es más dicharachero, zumbón. Entonces es difícil. ¿Por qué? Porque tú no te vas, un turista no se va a encontrar con un lambayecano neto. Bien difícil. Te puedes encontrar de repente con un cajamarquino, con un Exacto. piurano, con un trujillano, con un limeño, que vive en Lambayeque y está afincado acá y tiene su prole, todo eso, pero no exactamente eso. Otro concepto también que está muy arraigado es aquí, en el caso de Chiclayo, ciudad fenicia, ¿no? Que es un concepto que a veces se ha visto como sentido peyorativo, pero en el rigor, Chiclayo es eso. Sí, sí, Chiclayo es eso, es un hub, Es digamos, comercio por todos lados. comercial, que Exacto. articula el nororiente, que articula la parte más norte, Piura, Tumbes y salida al vecino Ecuador. Imagínate el boom que ha significado los grandes malls aquí en Lambayeque. Todo el que ha puesto un mall ha sido un éxito total. Así es. Entonces yo creo que aquí Chiclayo en realidad tiene esa etiqueta, porque obviamente es una ciudad que casi el 30% de la población de Chiclayo vive del comercio. Por lo tanto podemos decir que es una ciudad comercial. Y eso no tiene nada de malo. Lo que sí tiene de malo es que todavía el comercio y el empresariado en general no ha logrado apostar por la cultura. La cultura, Ese es el punto. Ese es un tema Ese es el punto. muy largo Claro, para y hablar. eso es justamente lo que te Sí. quería preguntar, Nicolás. ¿En qué medida el hecho que Chiclayo hasta ahora se considera una ciudad fenicia no ha ido en detrimento o ha complotado contra el quehacer cultural en Lambayeque y en Chiclayo de manera particular? Mira, hay varios factores. Mira, en primer lugar es que aquí en Chiclayo, a diferencia de otras ciudades, pongo un ejemplo más cercano, una ciudad que está a 4 horas, que es Trujillo, el empresariado, los bancos, las empresas azucareras, todo eso, tiene un aporte y casi
no podríamos decirse en el rigor que sea un canon, pero sí hay un aporte de apoyo a las actividades culturales. Y es permanente, ¿no? Es permanente. Permanente y sostenida, la parte pictórica, la parte dancística, la parte, digamos, de literatura. Todos tienen un presupuesto y de alguna manera, por eso es que hay digamos, una edición mucho mayor que Lambayeque. Chiclayo y Trujillo casi están en población similar. El problema está que mientras que el empresariado trujillano apuesta más por la cultura, y hay ferias de libro ahí, se tiene feria. Aquí todavía en la región Lambayeque no tenemos hasta el momento una feria regional completa que articule a todas las sectoriales del país y las que locales. ya debería, ¿no? Y que ya debería. Se han hecho intentos y ensayos que se vienen haciendo de ferias locales, pequeñas, de colegios, de algunas instituciones, pero no tienen la magnitud, ¿no? La magnitud regional que tiene una feria pues de libro nacional como lo tiene Trujillo, ¿no? Y que obviamente estamos hace tiempo levantando el grito porque el gobierno regional apueste por la cultura y bueno, convoque pues a todos los escritores en la región Lambayeque y a su vez a todo el entorno macro regional. Mira, yo estuve un año en Trujillo justamente en una de esas famosas ferias y todo lo que es la plazuela del Recreo, y tú debes haber estado ahí incluso, la cerraron literalmente y era un ámbito literario las 24 horas del día, escuchabas ponencias, había conciertos de música folclórica, es decir, todo realmente una actividad cultural muy febril, ¿no? Que cuánto quisiéramos yo creo que Chiclayo, nosotros ¿no? envidiamos mucho eso, lo que está sucediendo en Trujillo, porque hay una especie de responsabilidad social en el aspecto cultural muy compartida y muy sentida. Ahora, tú hablas del empresariado, Nicolás, pero yo creo que esta es una responsabilidad compartida con quienes también tienen la toma de decisiones a nivel de Estado. O sea, yo me imagino que cuando el señor Murgia Sanier, que no interesa de qué partido fue, estableció el tema del proyecto de la Orquesta Sinfónica de Trujillo, es porque estaba pensando culturalmente para Trujillo y por Trujillo, ¿no? O cuando de repente las autoridades regionales de La Libertad establecieron convenios para apoyar a la Escuela de Bellas Artes, estaban pensando también en función a un Trujillo hacia el 2021, por así decirlo. Pero eso no tenemos en Chiclayo, Nicolás. Mira, ni en Lambayeque. Así es, mira, bueno, conozco particularmente las tres provincias porque he nacido en Ferreñafe, vivo en Lambayeque, pero activo literalmente en Chiclayo. Entonces eso me permite tener... Mira, nunca he emitido yo una opinión política porque no es mi campo, no es un terreno, pero... Ni tampoco quiero comprometerte en eso, Nicolás. Pero lo que sí te quiero decir... Pero el tema de Estado y la responsabilidad del Estado en el tema cultural yo creo que es... Sí, a eso voy. Pertinente. Mira, si nosotros hacemos una evaluación de quiénes son los que constituyen finalmente las regidurías de cultura, por ahí está el tema. Pues es gente que está ajena totalmente a la actividad cultural. O sea, la explicación lógica es por qué los gobiernos locales, llámese Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, no tienen un presupuesto para... Yo te voy a poner un ejemplo para que te grafique un poco de lo que quiero decir. ¿Por qué es que los regidores de cultura no están involucrados o comprometidos con el apoyo a la actividad cultural? Ellos, ¿por qué toman por cultura? Por decir cultura, toman auspiciar una fiesta patronal y auspiciar un campeonato de fulbito, que no es malo, porque son parte también de la cultura. Pero en el rigor cultural de la cultura viva, la cultura artística, ya vemos de música, danza, literatura, teatro, cine, que es la literatura intelectualmente hablando artística, no hay apoyo. Mira, los grupos culturales obviamente se esmeran en tocar las puertas y la respuesta consabiamente es no hay presupuesto. Entonces con esto lo que quiero decirte es que parte de que no tenemos regidores que estén, primero, comprometidos, segundo, capacitados, tercero, sensibilizados con el aspecto cultural. Entonces ellos sencillamente se limitan a articular el escaso presupuesto que hay, y tú sabes que ahora a nivel de gobierno, si tú no tienes un proyecto, no tienes recursos económicos, lo que quiere decir que por añadidura las municipalidades y el propio gobierno no tiene un proyecto cultural. Hay un proyecto regional en lo que es salud, en lo que es educación, en lo que es vivienda, en lo que es rural, pero no hay un proyecto cultural. Y cuando hablo de proyecto cultural, hablo de apoyar las actividades de literatura, de cultura viva en general.
No hablo de vender el señor de Zipán, no hablo de vender los museos, no hablo de vender las huacas, no hablo de vender la imagen, digamos, de los restaurantes turísticos, los hoteles y los atractivos. No hablo de eso, de los Pimentel, de los bosques de Poma, no hablo de eso. Hablo de la gente que está haciendo cultura, que está haciendo identidad, que está promoviendo actividades que de alguna manera identifican el legado cultural de Lambayeque. De eso no se habla, de eso no hay presupuesto, porque lo único que sí hay presupuesto, y aquí sí hay que ser muy preciso, es para hacer excavaciones arqueológicas y buscar de repente personajes que estén en el subsuelo, quizá cientos o miles de años escondidos ahí, y obviamente sacarlos a flote. Ahí sí hay presupuestos. ¿Sabes cuánto hay de presupuesto, Erwin, para poder hacer todo este trabajo aquí? Se mueven millones de dólares. Miles de dólares. Bueno, y ahí también, en honor a la verdad, hay que decir que hay toda una argolla que maneja todo pero por supuesto, podríamos decir, gran negocio de la arqueología lambayecana. Mira, ¿no? O sea, aquí no es que nos opongamos, porque alguien podría decir, bueno, este habla porque quiere oponerse a... No. O porque de repente estamos envidiosos de que ellos manejen ese presupuesto. No. El detalle está aquí, es que nosotros decimos lo siguiente. Yo a veces quiero alegorizar diciendo lo siguiente. Y yo tengo buenos amigos, el caso de Carlos Wester, de Museo Brun y todo eso. Pero más de una vez he dicho, bueno, gente... Carlos, ya pues compadre, sí. ¿No? ¿En qué momento realmente vas a tener un nivel de identificación con la cultura de Lambayeque, más allá de sus intereses que pueden ser muy lícitos, pero al final terminan siendo subalternos? Es que la cultura de huacas, la cultura pues de arqueológica es muy fuerte en Lambayeque y todo se mueve en función de eso. Entonces ellos sí manejan grandes presupuestos, pero para editar, por ejemplo, aquí ningún gobierno, ni provincial ni distrital, tiene un presupuesto. Que me diga algún regidor que escuche esto, de las 3 provincias y de los distritos que tenga, que me diga cuándo han auspiciado la edición de un libro de un autor local. ¿Cuándo? Mira, que yo sepa, en los últimos 20 años, no hay de autores locales, no hay un solo auspiciador. Digo porque conozco el entorno de manera muy cercana, desde mis épocas universitarias, y los gobiernos locales no han auspiciado hasta el momento ediciones de libros, no han auspiciado. Lo poco que pueden haber auspiciado, de repente es darles espacios para que hagan sus eventos de maneras esporádicas y ahí queda todo. Por ahí ¿no? Un fin de semana, de repente darle un permiso para que utilices la pérgola de Chiclayo, por decir un día viernes. Lo que utilices de repente... Para que hagas tu viernes cultural ahí. Así es. Entonces, eso es en realidad los gestores culturales tenemos ese factor limitante. Tremendo, de que no hay recursos. Entonces, no hay ahí viene la pregunta, Nicolás, ¿cómo el conglomerado cultural liderado por ti y otro grupo de hacedores literarios ha hecho no solamente para sobrevivir, sino para dinamizar, valga la redundancia, la dinámica literaria en Lambayeque? Porque realmente labor titánica ha sido. Mira, yo lo resumo con una sola palabra, güey: pasión. Si la gente que se ha quedado en sobrevivencia haciendo literatura, porque hay mucha gente que ha entrado y ha salido corriendo porque dice aquí no hay futuro, ¿no? Bueno, es pasión. La pasión hace que tú hagas las cosas sin esperar que te reconozcan, que te paguen o que estés esperando. A cambio de nada. Es como cuando uno ama a una persona. Amor al arte. A cambio de nada. Claro, amor al arte. Y una entrega total y sin condiciones. Así es. Es la pasión que, al igual que en el amor, la gente se entrega. Oye, ¿por qué te entregas a este feo? Es la pasión. Bueno, exacto. ¿Qué interesa? Será feo para ti, pero para mí no. Alguien me decía, oye, ¿y qué haces metido con tanto loco, vago, haragán, que no hace nada, que no tiene futuro? Es la pasión. Es increíble, ¿no? Entonces, esa pasión literaria hace que te mantengas inalterable en el rumbo. Y es que hacer labor literaria y hacer vida literaria, en realidad te lleva a lo que hoy se está teniendo como una recompensa en la incorporación de 10 autores al prospecto de admisión de la Universidad Pedro Ruiz Gallo en este 2016. Eso es la compensación, eso es finalmente el resultado de un esfuerzo tenaz, de una resistencia heroica, resiliente, donde tú encuentras 1000 obstáculos. Definitivamente no ha sido fácil para llegar a ese nivel de aceptación de parte de la academia lambayecana. En este caso nos referimos a la Universidad Pedro Ruiz Gallo,
para reconocer a sus propios hacedores literarios. Así es. Yo creo que esto hace justicia, pues en el tiempo. Mira, esta propuesta que se ha hecho más o menos hace, digamos, 8 años, recién ha tenido frutos. O sea, esta propuesta no es que haya salido de la noche, a la mañana, entre gallos y medianoches, exacto. y que aquí haya un grupo de argolla, más no, o porque ahora ya Nicolás Hidrogo se ha internacionalizado, no, ahora ya para nada, démosle ahora ya el lugar que le corresponde. No, yo creo que aquí el honor al mérito, porque han habido filtros que obviamente pues conllevan a que la universidad evalúe, meritúe el trabajo, el currículo y el aporte. Que no es de ahora, por supuesto. Y que no es de ahora, obviamente. Entonces yo creo que aquí hay que entender de que todo a su tiempo, ¿no? Pues yo ya tengo más de 25 años haciendo labor literaria ininterrumpida en Lambayeque desde que era estudiante en la Pedro Ruiz Gallo, estudié literatura, y obviamente pues me he mantenido, como se dice, tenaz en el tiempo, ¿no? Y lo seguimos haciendo. Y al igual que quien habla, pues mucha gente, pues el caso Ruli Falla Failó tiene 50 años haciendo, Mariana Llano tiene 40 años haciendo, Raúl Ramírez Soto tiene casi 50, o sea, una vida, estamos ¿no? hablando toda una vida, ¿no? Así es. Bueno, mi querido Nicolás, vamos a ir a una pausa comercial para cumplir con nuestros amables auspiciadores y regresamos en esta importante entrevista reveladora sobre la cultura lambayecana con el hacedor literario Nicolás Hidrogo. Pimentel, Preñafe, Ille, Mopacora, Olmos, Puerto de Villa de Pomal. Nutriguagua, niños sanos, felices e inteligentes, porque les das alimentos con micronutrientes que contienen hierro, vitaminas A, C, zinc y ácido fólico. Los micronutrientes se entregan gratis en los establecimientos de salud, previenen la anemia y son para niños de 6 a 35 meses. Nutriguagua es un mensaje de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque. Nos conducen a la libertad. El Festival Juvenil de Canto y Poesía, Enrique Elías Ortiz. Por la juventud y sus valores. Los invitamos al segundo Festival Juvenil de Canto y Poesía Enrique Elías Ortiz. En honor a José Leonardo Ortiz y al recordado periodista y poeta lambayecano. Participan todos los distritos de la provincia de Chiclayo, los días 24, 25 y 29 de noviembre en el auditorio de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz. Trofeos, Diplomas de honor, 3.500 nuevos soles y mucho más. inscripciones Club Unión Progresista San Carlos, Municipalidad Provincial de Chiclayo y Avenida Leonardo Ortiz 158, Oficina 10. Un colectivo, festivo y gratuito evento porque la cultura y el arte nos conducen a la libertad. El Festival Juvenil de Canto y Poesía, Enrique Elías Ortiz. Una especie de Ricardo Palma lambayecano, folclorista, ¿no? Por supuesto, debería. Regresamos en esta importante entrevista en Destape Noticias al estilo que nos caracteriza, por supuesto, con la presencia de Nicolás Hidrogo, quien lideró durante mucho tiempo el conglomerado, y creo que hasta ahora existe todavía el conglomerado cultural, que de alguna forma, en honor a la verdad, y eso creo, Nicolás, es bueno reconocerlo, ha sido un poco parte del fermento para que se produzca esta más o menos febril actividad literaria en el norte del país y específicamente aquí en Lambayeque. ¿Cómo así? Y yo creo que sería importante, Nicolás, que tú precises y expliques cómo así ha sido posible que finalmente la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo admita dentro de lo que significa los autores, literatos que están contemplados en el prospecto de admisión, que me imagino ya desde diciembre, ¿no? Estará ya contemplado en el prospecto, a efectos que los postulantes que, obviamente, dicho sea de paso, en esta especie de
convocatoria macro-regional, porque acá vienen postulantes de toda la macro-región norte del país, hayan sido considerados. ¿Cuál ha sido, de alguna manera, cuáles han sido los parámetros, en qué es que la Universidad Pedro Ruiz Gallo se ha basado, cuáles son los argumentos para haber considerado a 10 autores lambayecanos o que trabajan aquí en Lambayeque, Nicolás? Sí, mira, la propuesta en sí ya data desde el año 2006, que se hizo ante la DRE y que se hizo ante las entidades académicas, en su caso la Universidad Pedro Ruiz Gallo. La propuesta inicial tuvo 17 autores y obviamente lo que para muchos llamaría la atención, porque solo 10 ahora, ¿no? Porque indudablemente esta propuesta que se hace pensando en función del ciclo académico de los estudiantes en su preparación, del caso Francisco Aguinaga Castro y las academias, que es alrededor de 11 semanas, que son las que de alguna manera digamos sirven para filtrarlos o formarlos para la vida universitaria. Indudablemente había un parámetro que la universidad había puesto, que era de 10 autores. Entonces el problema es, ¿y por qué no los 17, no? Y entonces hay mucha gente que se está preguntando, oye, ¿por qué no está Fuco Tello Marchena? ¿Por qué no está Mario Gastelo Mundaca? ¿No ha habido una Carlos Ramírez especie Soto? de marginación? De repente, en el caso de gran Fuco Tello, muy recordado, era pequeño, pero recuerdo haber escuchado de él y recuerdo haber leído algo en la industria de lo que él publicaba. ¿No había algo de marginación con ellos? No, absolutamente. Por eso te preguntaba, ¿cuáles han sido los parámetros o en qué se han basado para que de los 17 propuestos solamente hayan admitido Claro, 10? Mira, claro, no me correspondería a mí un poco, Claro, fundamental, efectivamente, porque obviamente pero yo no soy por lo el que menos en aprueba la- términos pero genéricos, más o ¿no? menos Como un poco- para explicar y claro, aclarar, ¿no? Ok, yo creo que aquí lo que hay es un proceso que va por tandas, o sea, un proceso en que ¿Son tú- etapas? Son etapas donde Ya. tú presentas lo que suele suceder en cualquier propuesta. Tú presentas a 20 y te aprueban 10, ¿no? Más o menos es eso. Y la idea es que esto sea un proceso paulatino, que sea un proceso de inserción, que ya no tarde los 31 años que demoró desde el año 84 hasta el 2016, han pasado 31 años para que se incorporen nuevos autores a la propuesta, que me parece una distancia de 3 décadas enorme, casi una espera de decir ya nunca vamos a estar, ¿no? Yo creo que esta propuesta de los 17 que está en curso y que estamos empujándolo para que de alguna manera eso en el futuro próximo, inmediato, se incorporen a otros autores de los que se ha propuesto anteriormente, yo creo que va a funcionar, va a dar resultado. ¿Sabes por qué? Porque es la primera vez que hay una especie de mini boom, es la primera vez que hay una especie de efervescencia en la literatura lambaicana, porque ha habido un letargo. Lo que pasa es que el divorcio de la universidad con la sociedad civil y los cultores ha sido casi permanente. Y yo creo que esta reivindicación de incorporar a 10 autores me parece significativamente un acícate, porque eso va a avivar todo este movimiento y al mismo tiempo va a empujar a que el resto que se quedó, como se dice, en compás de espera en cola, digamos, entre igualmente. Por la presión misma de quienes estamos ahora incorporados, yo creo que hay la necesidad de reivindicar, la necesidad de hacer justicia con muchos autores que han quedado pendientes, y señalo para que quede esto muy confirmado. Está pendiente el caso de Carlos Ramírez Soto, está pendiente el caso de Fuco Tello Marchena, está pendiente el caso de Rita Coronel, está pendiente el caso de Rocky Serquén, está pendiente el caso de Mario Gastelo Mundaca, está pendiente el caso de Bernardo Tineo, está pendiente el caso de Víctor Hugo Parragués de Ferreñafe, un decimista muy importante. Es decir, tenemos nosotros por lo menos... Hay un autor Rinza también, parece. Joaquín Guamán Rinza Joaquín también, que Guamán. está pendiente, que estuvo en la propuesta y no se aprobó. Indudablemente, mira, ¿cuántos autores con trayectoria, con obra publicada, con mérito y reconocimiento general dentro de la cultura, cuántos autores todavía está? El caso de Ricardo Rivas Martino, me estoy olvidando. Ah, bueno. Por supuesto. O sea, aquí no vengamos a decir, ¿y ellos qué? Pues ellos tienen que estar porque tienen sus obras, tienen su trayectoria. Aquí nosotros tenemos que ser pacientes y un poco hacer que la propuesta funcione de manera integral. Y en el camino, obviamente, esto también va para los jóvenes, ¿no? Miren, de los que acabo de señalar, todos tienen no menos de 30 años de hacer vida literaria en Lambayeque. O sea, hablamos de toda una vida. Hablamos de toda una vida. Claro. Mira,
Ricardo Rivas Martino, más de 50 años de vida literaria. Recuerdo que era adolescente aún, creo que había culminado recién la secundaria y justo nos preparábamos para postular a la universidad. Y íbamos a la Casa de la Cultura y escuchar pues a Ricardo Rivas Martino, a Luis Rivas haciendo crítica literaria, por ahí Oscar Vilches Vélez y otros más. Realmente era muy motivador, porque de alguna manera los que nos orientamos hacia las ciencias humanas, las ciencias fáctico-socioculturales, como le llama Mario Bunch, nos sentíamos motivados que había gente que tenía una visión muy clara de la literatura, por ejemplo, en este caso, y yo creo que es bueno que sean reivindicados, ¿no? Y el caso del maestro Rivas Martino. Claro, Ricardo Rivas Martino, totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí yo creo que este fenómeno ha servido para avivar las aguas y también hacer el compromiso de aquellos que ya están beneficiados en esta primera tanda de seguir bregando, porque te voy a decir, ¿y el poeta cosmocefuano está considerado? No, el caso de Alfredo José, obviamente tiene desde el año 84. Mira, el caso de, por ejemplo, los autores, los 6 autores y uno que se incorporó hace un par de años, vienen desde el año 84. Andrés Díez Núñez, Alfredo José Delgado Bravo, Nixa, Nicanor de las Fuentes y Fuentes, Mario Puga Imaña, Carlos Camino Calderón, perfecto, el cajamarquino de los Mitimaes, se me va el nombre ahorita. Bueno, son autores que han estado desde el año 1984. Caramba. En el prospecto, obviamente, solamente en esta ocasión han quedado 3. Ha quedado Carlos Camino Calderón con su obra El Daño, que es la obra más emblemática, la novela más emblemática que hay en Lambayeque. No conozco otra obra en Lambayeque que sea más emblemática, porque a pesar de ser limeño, describe las costumbres, las tradiciones, la parte chamánica de Lambayeque de la manera más extraordinaria. Extraordinaria. Es una novela que deberían leerlo todos los lambayecanos, porque eso es identidad. El caso de Mario Puga con su obra Puerto Cholo, que es una obra social, costumbrista, que tiene que ver mucho con lo que es la vida, digamos, de Puerto y la vida sindicalista. El caso, por decir, de Andrés Díez Núñez, que es la literatura migrante andina, de este sincretismo andino costeño, obviamente están reivindicados allí, y lo que se ha hecho es un paréntesis, por lo que yo sé, entre Nixa y Alfredo José, que son quizás los más conocidos, los íconos en Lambayeque. A pesar de que, digamos, el caso de Nixa no es exactamente lambayecano, es pacasmayino, pero Nixa pues dedicó toda su vida acá, ¿no? Nixa vivió casi, creo, 80 años en Lambayeque, porque él murió de 103 años. Así es, efectivamente. Que él vivió 80 años, y si no 90, vivió en Afincado totalmente. Una persona que vivió 80, 90 años en una ciudad, no, prácticamente ya por derecho propio, ¿no? Así es. Por derecho propio. Yo creo que hizo todo su prole y construyó todos sus sueños y sus certezas aquí. Entonces, yo creo que aquí, con los nuevos autores, yo creo que hay que aquí empujar. Ese es el compromiso, por lo menos, de quienes estamos ahora en la palestra. Es el compromiso de, como se dice, traerlo al compañero, porque es la reivindicación justa. Y para los jóvenes, como te decía, mira, aquí hay que entender de que toda esta gente que está en el prospecto es gente que tiene su trayectoria, que tiene sus libros, que tiene... ese es otro requisito que quiero, que no lo he comentado, pero que quiero señalar, lo que es quizá el más importante. Porque la propuesta no solamente tiene que ver con la incorporación al prospecto de la universidad, sino también la inserción de estos autores dentro del plano de la literatura, de la propuesta del plan lector regional, que es una cosa que tiene que ver con la educación básica regular. Eso implica que a partir de ahora la obra de ustedes, Nicolás, va a ser estudiada también en los colegios. Claro, y para mí es mucho más importante eso, ¿sabes por qué? Porque mira, en la región Lambayeque tenemos alrededor de 1.200.000 estudiantes, ¿no? De alguna manera que es el mercado macro. Son los jóvenes los que tú, al enseñarles a leer, al enseñarles a hablar un texto, van a comprender mejor. Yo entiendo que esta coyuntura en las academias preuniversitarias es fortuita. ¿Por qué? Porque los chicos se condicionan o están preparados porque el prospecto lo pide. Exacto. No porque ellos tengan interés o pasión a leer. Estamos hablando de una cuestión bastante episódica, ¿no? Es un ciclo de 3 meses, o de repente un segundo ciclo, en todo caso, no más de medio año de estancia en una academia. En cambio, si esto
está contemplado en los currículos, Claro. si esto está de alguna forma direccionado en el buen sentido de la palabra, establecido en las propuestas educativas a desarrollarse de todo un año académico, yo creo que es mucho mejor. Yo creo que para mí ¿Cierto? lo más importante para mí es que las obras vayan a ser leídas, estudiadas y valoradas en la educación básica regular, llámese primaria y secundaria. Y mire, ¿Por qué? y qué Porque interesante. son los niños, son los jóvenes. Y sabes qué, Nicolás, qué interesante tener la oportunidad que los puedan escuchar directamente a ustedes. O sea, Claro. por ejemplo, yo de profesor de literatura, de cuarta y secundaria, por así decir, me encantaría que los mismos hacedores literarios vayan y digan pues cómo hicieron tal o cual obra, ¿no? O cuáles son los móviles más importantes para ese quehacer literario, y de esa manera motivar a la niñez y a la adolescencia a la creación literaria, porque también ahí yo entiendo debe haber algunos talentos que en el camino están iniciándose en el tema de la literatura, en el tema de la lírica, de la poesía y también del cuento y del ensayo. Así es. Mira, qué importante es esto, mira, Edwin, porque para ser verdad, los 6 autores que se han mantenido durante 31 años, de los 6 autores, solamente uno estaba vivo, Andrés Díaz Núñez. El resto, obviamente, no había forma de cómo interactuar. Por supuesto. Hoy, esta propuesta, los 10 estamos vivos todavía. Hay que aprovecharlos. Entonces, yo creo que aquí el mensaje es para el sistema educativo. Hay un convenio que se está firmando entre la Facultad de Educación de la Universidad Pedro y Gallo, que es la que hace la iniciativa de la propuesta, finalmente el eco hacia la Comisión Central, en que el convenio que se establezca con las 3 UGEL de Chiclayo, Lobeca y Ferreñafe permita que las obras pasen a ser parte del patrimonio cultural dentro del plan lector. Y eso va a permitir al mismo tiempo 2 cosas. Primero, que se lea la obra, y segundo, que los colegios pueden hacer invitaciones formales a los respectivos autores para que interactúen con los lectores, que son los estudiantes. Eso me parece una cosa formidable, porque va a permitir que los chicos no solamente lean una obra de alguien que ya no van a poder preguntarle nunca más qué lo motivó, qué lo inspiró, cómo lo escribió, dónde lo escribió. Eso, que son las preguntas de curiosidad juvenil, infantil, va a permitir que se enriquezca y se avive el interés por la lectura, sabiendo que el autor está vivo y que está justamente entrando en la puerta de tu salón. Y ese es el autor que yo estoy leyendo o que ya leí. Eso para mí tiene una significación muy importante desde el punto de vista pedagógico. Eso que tú dices es muy importante, Nicolás. Alguna vez tuve la oportunidad, el honor de no solamente haber conocido, sino haber interactuado, haber conversado así como estamos conversando contigo, con Max Destre, y él decía pues que una de las formas como él se ganaba la vida era dictando conferencias en los colegios, y uno de sus temas de cajón era Vallejo Maestro. Entonces mira qué interesante es que un literato les diga a las juventudes, a quienes van a ser los que van a conducir el país, la región y la ciudad, realmente cómo fue uno de los más grandes debates continentales y mundiales que tenemos, como es César Vallejo, desde la percepción de un hacedor literario afincado en Lambayeque, ¿no? Sí, yo creo que este fenómeno, que no solamente es de carácter universitario, sino básicamente para mí lo es de carácter educativo, formativo, va a permitir que avivemos el interés por la lectura, porque eso es uno de los talones de Aquiles que tiene la educación peruana y que estamos lamentablemente... Se lee poco realmente, se lee poco. Nicolás, ¿verdad? Y no solamente se lee poco a nivel de estudiante, mira, lo más lamentable es que se lee poco inclusive a nivel de docentes. Bueno, Que es lo más lamentable, eso porque sí. yo creo que Eso ya es si un bastante docente dramático, no lee, ¿no? ¿cómo le pido Exacto. que lea o que haga lo que yo no hago? Por Tú supuesto. sabes que en educación nosotros trabajamos con el modelo del ejemplo, ¿no? Es como aquel que enseña investigación científica en la universidad y con las justas ha hecho 3 monografías Así es. y una tesina en su vida. Yo no creo que tiene autoridad ni académica ni moral para enseñar investigación, ¿no? Así es. Efectivamente, yo creo Definitivamente. que aquí hay, con este fenómeno efervescente que se inicia que se está iniciando, casi finalizando el año escolar, porque estamos a puertas a celebrar, pero creo que se va a reavivar, porque una idea de convenio con las 3 UGELes es que en los meses de enero y febrero, que es el momento de las programaciones, Se capacita a los docentes. se capacita a los docentes, Excelente. se reajuste Y el qué plan bueno lector. que se lo haga con ustedes. Claro. Porque la idea sería, caramba, yo tengo a 10 autores que ahora están dentro del plan lector en la región vía convenio con las UGELes.
coordinar con ustedes, contratarlos a ustedes y obviamente considerar ese trabajo que lo pueden hacer en los meses que los docentes están de vacaciones, ¿no? Claro, mira, a mí, para poner un ejemplo, cuánto me hubiera gustado que cuando yo estaba en mi época escolar, que yo estoy en Vago Grande, me hubiera gustado de que, estando leyendo Los ríos profundos, estando leyendo Los perros hambrientos de Ciro Alegría, cuánto me hubiera gustado que por la puerta de mi aula ingresara Ciro Alegría Bueno, con pues, su obra a la mano y él sí. hiciera una charla sobre su obra. Extraordinario. Yo creo que esa oportunidad se está dando ahora, está Exacto. por darse ahora en lo que viene el próximo año con los estudiantes, y de esa manera creo que exhortamos y apelamos a los directores de colegios, porque también tiene mucho que ver eso. Sí, Eso sí tengo que definitivamente. decirte. Sí. A veces depende mucho de los hay un directores. filtro ahí, Y a entonces veces un los tamiz. directores generalmente son renuentes, están ocupados en labores más administrativas, burocráticas, y se olvidan del otro. Lo que yo apelo aquí es más a los docentes de comunicación, que son los más Claro, interesados, Por supuesto. porque ellos con toda la disposición, aquí yo hablo en nombre de los 10 autores porque soy el coordinador, la disposición de todos los autores a asistir a cualquier colegio o institución educativa de la región Lambayeque para compartir la experiencia literaria y lectora con los estudiantes y de esa manera reavivar la lectura. Bueno, y yo quiero comprometerte, Nicolás, para que por lo menos una vez por semana tú y también los demás, los otros 9, puedan venir aquí al set del canal Con todo gusto. y poder conversar sobre su obra, sobre cómo realmente han hecho durante estos 20, 30 años para hacer literatura en Lambayeque, y a través tuyo comprometerlos para que de repente los programemos uno por Sí, semana, por supuesto. porque creo que eso es lo que necesita Lambayeque. O sea, definitivamente hablamos pues de la TV basura y tanta cosa, pero muchas veces la pregunta es ¿qué hacemos nosotros? ¿No? Porque la TV no sea basura Así es. y que más bien haya una propuesta. Fíjate, yo siempre me preocupo, estamos a 6 años del Bicentenario, a puerta de cumplir 200 años de vida republicana, y la pregunta es cómo vamos a llegar a esos 200 años, qué le vamos a entregar al país y a las próximas generaciones cuando muy poco estamos haciendo. Efectivamente, yo creo que aquí el compromiso es compartido, no solamente con la gente que está haciendo literatura, la universidad, los gobiernos regionales, locales. Creo que también es muy importante el magisterio, juega un rol importante aquí para poder canalizar la presencia de estos autores, que obviamente aquí yo quiero hacer una precisión, ¿no? Aquí la gente que ha salido en esta lista, en esta primera lista, es gente que va a ir sin fines de lucro, es gente que va a contribuir, está comprometida. De los 10, 8 somos docentes. Ah, qué bueno. 8. A excepción de Mariana Llano y de Brando Briones, que son autodidactas, pero que de alguna manera tienen un compromiso y un acercamiento con la juventud Tremendo, enorme, ¿no? y una Tremendo. entrega enorme, Qué sin bueno. ser docentes. Yo creo que aquí está garantizado y asegurado que aquí no hay la pose de divo, la pose que ya yo logré esto y yo estoy volando en las nubes. No, yo creo que eso lo hemos bajado porque estas pláticas informales que sostenemos con la gente, que yo las sostengo, siempre yo trato de eso, ¿no? Aquí no es que nos hemos sacado la lotería, sencillamente ha habido un acto de reconocimiento a un segmento, porque falta, no estaremos contentos ni tranquilos quienes hacemos literatura lambayecana si no están los demás, porque aquí tiene que haber un acto de justicia, un acto que tiene Para que todos. elaborarse para todos. Entonces, solamente de esa manera yo creo que podremos tener un panorama integral de las distintas vertientes literarias en lo que es poesía, en lo que es narrativa, porque tenemos la poesía desde la costumbrista hasta la poesía amatoria, erótica, sensual, hasta la poesía existencialista y filosófica y exótica. En el panorama narrativo tenemos desde la narrativa, digamos, costeña, pueblerina de Ruli Faya Failot, hasta la narrativa, digamos, urbana. ¿Ruli Faya es de Bruno motupano? Motupano. Motupano. Urbana, por ejemplo, del caso de Bruno Buendía Cialer, el caso de... Ah, claro, Bruno, amigo mío. Claro, Sí, 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 entonces, digamos que aquí lo que se está haciendo no es otra cosa sino aglutinar a distintas tendencias, a distintas generaciones, porque tenemos generaciones desde el 60, el caso de Carlos Bancayán, 70 el caso de Ruli Faya Failot, 80 el caso de Mariana Llano, 90 de quien habla, Beder, el caso de Gilbert Delgado, somos 90s,
Indudablemente Gilbert, autor del efecto post-Nobel. Efecto post-Nobel. Indudablemente tenemos aquí un abanico intergeneracional y también un abanico de múltiples estilos, de múltiples tópicos temáticos, enfoques multidimensionales, desde la parte de la identidad femenina en Mariana Llano hasta la parte, digamos, del cuento norteño, digamos, de Ruli Faya Failot. O sea, tenemos una multiplicidad, ¿no es cierto?, de enfoques. Hay una gama. Para los estudios literarios, esto que se va a incorporar dentro del currículo de formación de la Universidad Pedro Luis Gallo, para que los futuros docentes tengan ya bases sobre los autores y hagan efecto multiplicador cuando sean ya docentes, va a ser para mí enriquecedor. O sea, es una amalgama, es un sincretismo de todas las tendencias, de todas las formas de hacer literatura en Lambayeque, que no lo ha habido antes, porque obviamente el honor de los 6 autores que estaban anteriormente nadie los va a quitar, pero también hay que entender que no eran los únicos, que en el proceso, así como ellos en algún momento fueron 6 y tuvieron una propuesta inicial por la DRE, nosotros ahora en total somos 17, pero faltan más. Y eso, en la medida que se reinserten los demás, va a ser que esto sea lo que decía Arguedas, toda la sangre lambayecana, porque justamente Lambayeque es todo un emporio, es, digamos, una fusión de múltiples culturas, digamos, internas peruanas, pero con múltiples posibilidades y riquezas. Mi estimado Nicolás, realmente ha sido muy gratificante, muy edificante, muy grato haber dialogado contigo durante todo este tiempo, y nuevamente quiero comprometerte para que las próximas ediciones, previa coordinación por la cuestión de tu disponibilidad y tiempo, puedas nuevamente visitarnos y también comprometerte para con tus colegas hacedores, ver a quién podríamos traer la próxima semana, y etcétera. Yo creo que este es un trabajo que los medios tenemos la obligación de hacerlo, o sea, porque definitivamente si los medios de comunicación no van a servir de generadores de corriente de opinión cultural, bueno, ¿quién lo va a hacer, no? Entonces, aquí de parte, entiendo, de Víctor Balcázar y de quien habla, existe ese compromiso de hacer, en este caso de Destape.net, un canal también cultural. Y por ahí creo que pasa una vez más, Nicolás, muchas gracias por tu presencia, que sigan los éxitos, y ya en la próxima nos contarás cómo te fue por Argentina. A propósito, ¿has estado fuera del país en estos últimos tiempos? Sí, hace poco acabo de estar en Buenos Aires, la verdad una ciudad... ¿Qué tal la movida bonaerense? Digamos, la actividad cultural en Buenos Aires obviamente es inmensa, ¿no? Desde el punto de vista del teatro, cotidiana, literatura, encuentras y permanente, libros, ¿verdad? Efectivamente, tú pasas por la calle Corriente y encuentras de todo. Es increíble, ¿no? Teatros abiertos día y noche, digamos... Se consume cultura todos los días. Todos los días. Obviamente tiene otro estilo, es otra cultura. Por supuesto. Que la admiramos y también la envidiamos. Ya quisiéramos tener un Buenos Aires aquí, bueno, culturalmente hablando. Un Buenos Aires querido. Sería una cosa fabulosa. Efectivamente. Una vez más, Nicolás, muchas gracias por tu presencia y estaremos en comunicación. Vamos a una última pausa comercial y regresamos con lo último de Destape Noticias. Nutriguagua, niños sanos, felices e inteligentes, porque les das alimentos con micronutrientes que contienen hierro, vitaminas A, C, zinc y ácido fólico. Los micronutrientes se entregan gratis en los establecimientos de salud, previenen la anemia y son para niños de 6 a 35 meses. Nutriguagua es un mensaje de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque. Juventud y sus valores. Los invitamos al segundo Festival Juvenil de Canto y Poesía Enrique Elías Ortiz. En honor a
José Leonardo Ortiz y el recordado periodista y poeta lambayecano. Participan todos los distritos de la provincia de Chiclayo los días 24, 25 y 29 de noviembre en el auditorio de la municipalidad de José Leonardo Ortiz. Trofeos, Diplomas de honor, 3.500 nuevos soles y mucho más. inscripciones Club Unión Progresista San Carlos, Municipalidad Provincial de Chiclayo y Avenida Leonardo Ortiz 158, Oficina 10. Un colectivo, festivo y gratuito evento porque la cultura y el arte nos conducen a la libertad. El Festival Juvenil de Canto y Poesía, Enrique Elías Ortiz. Chiclayo se estremece y se prepara para celebrar el Día del Locutor. ¡Feliz día, mi locutor! Martes 8 de diciembre en Paladares de Grau 650. Baila con el arrollador Ciclón del Norte. Amaya Hermanos. Sí, Amaya Hermanos. La fuerza poderosa de la cumbia. Amaya Hermanos. Habrá cientos de regalos, seguridad garantizada. Martes 8 de diciembre en Paladares de Grau 650, 2 de la tarde. Organiza Asociación de Locutores del Perú, Región Lambayeque. Chiclayo se estremece y se prepara para celebrar el Día del Locutor. ¡Feliz día, mi locutor! Martes 8 de diciembre en Paladares de Grau 650. Baila con el arrollador Ciclón del Norte. Amaya Hermanos. Es justamente un poco el tema de la crisis de la institucionalidad en el país, que evidentemente involucra también, o se ha traído de encuentro, se ha llevado de encuentro a los partidos políticos. Ese tema del Partido Popular Cristiano llama a reflexión, porque la denuncia ya formal que ha hecho la lideresa del PPC, la señorita Lourdes Flores, respecto a que Raúl Castro y algunos que están, según se dice, enquistados en la actual dirección política del PPC hayan fraguado, hayan hecho una situación pues totalmente anómala y que se condice con la forma democrática, así con de alguna manera la trayectoria que ha tenido el PPC en los últimos años. Llama a la reflexión. Llama a la reflexión porque el PPC es uno de los partidos ya casi históricos que hay en el país y muy flaco favor le hace a la democracia de partidos, muy flaco favor le hace a la democracia en general, que quienes de alguna manera deberían ser el portaestandarte de nuevas formas de hacer política en el país, lleguen a este extremo. Esperemos pues que en las próximas horas se aclare esta situación, o por lo menos haya algún viso de solución a este problema que se ha generado al interno de una de las comunidades políticas, que de alguna manera, como alguna vez se lo dijimos a la misma Lourdes Flores en una conferencia de prensa aquí en Chiclayo, ¿cuándo se van a descolgar el San Benito de ser solamente un partido pituco y capitalino? Bueno, al parecer no han logrado todavía ello, pero igual, una vez más, llamar a la reflexión simplemente a la comunidad política del país, a puertas justamente ya de un proceso electoral. Por el día de hoy, esto ha sido todo, como siempre, muy agradecidos por la gentileza de permitirnos llegar a sus hogares, al trabajo, ahí en la cabina de internet, donde has podido sintonizarnos y vernos, y por supuesto el programa se graba para que posteriormente nuestros amigos puedan observar, puedan escuchar y también emitir sus importantes opiniones a través de nuestra página www.destape.net. Y finalmente pues saludar a los docentes, a la plana docente jerárquica que encabeza el promotor Marcial Banda de la institución educativa El Nazareno, que desde el día de hoy se suma a esta selecta gama de auspiciadores. Por el día de hoy eso fue todo, y Dios mediante será hasta el día de mañana, 9 de la mañana, a través de Destape.net. Muchas gracias.
Chema, ahí en Santa Rosa,